Estaba de viaje de negocios cuando algo me impulsó a llamar a casa, un sentimiento que no pude explicar. Ella respondió con su habitual voz suave, pero por debajo, un sonido que no debería estar ahí, una risa masculina. Mi pecho se apretó, mi corazón se aceleró y la necesidad de saber qué estaba pasando surgió en mí como un veneno que se propaga demasiado rápido. No podía ignorar eso. ¿Quién está ahí contigo?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme, pero sintiendo la tensión en cada palabra. Del otro lado, un silencio de muerte. Ella dudó. 1 segundo. 2. Nadie. Estoy solo. Mentir. Yo lo sabía y ella sabía que yo lo sabía. Colgué sin decir nada más. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El mundo perfecto que pensé que se había derrumbado como un castillo de naipes en el viento. La traición me había encontrado y ya no podía huir de ella. Necesitaba descubrir la verdad, y rápidamente. Al regresar a Kansas City, las pistas comenzaron a aparecer por todas partes. Eran detalles que, antes, había ignorado por pura confianza. Su celular siempre boca abajo, sus cada vez más frecuentes salidas, con sus amigas, el perfume caro que nunca usaba cuando estaba conmigo. Piezas de un rompecabezas que ahora finalmente se estaban uniendo. Lo que más me corroía por dentro era que, hasta ese momento, nunca había sospechado nada. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Yo, que siempre fui tan cuidadosa, siempre tan atenta a los detalles. ¿Habían sido todos estos años de matrimonio una farsa? ¿Fingió ser feliz, solo para mantener las apariencias? Y yo, el idiota que creía que todo estaba bien. La verdad empezó a emerger, lenta y dolorosamente. En medio de la noche, sin poder dormir, daba vueltas en nuestra cama buscando respuestas. Cada mirada que ella me daba ahora parecía tener una segunda capa. Algo escondido detrás de esos ojos que tanto amaba. Recuerdo una noche, pocos días después de descubrir la traición. Estaba sentado en la sala de estar, con las luces bajas y una copa de vino en la mano. Su teléfono sonó y contestó en la otra habitación. Me acerqué, lentamente, sin que ella se diera cuenta. No escuché todo, pero lo que escuché fue suficiente para que se me revolviera el estómago. Yo también te extraño. Ella se había olvidado de mí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Desde cuándo la mujer que prometió quedarse a mi lado para siempre decidió que ya no me amaba? ¿Desde cuándo nuestro matrimonio se convirtió en una prisión para ella y yo no me di cuenta? Era imposible saberlo con seguridad. Pero lo que sabía era que su tiempo, las mentiras, las excusas, todo había terminado. Me enfrentaría a ella. A la mañana siguiente, la verdad quedaría expuesta. No iba a permitir que esto continuara. Pero lo que aún no sabía era que la verdad que ella tenía sería mucho peor que una simple traición. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la forma en que veía nuestro matrimonio, y me haría preguntarme si alguna vez hubo amor verdadero entre nosotros. El viento soplaba suavemente por las ventanas de la casa de ladrillo rojo, ubicada en un barrio tranquilo. Los árboles frente al patio se balanceaban y el cielo, teñido de tonos anaranjados por la tarde, parecía un reflejo de la vida serena y controlada que Samuel y Claire habían construido. Casados desde hacía más de 10 años, eran la viva imagen de lo que muchos llamarían perfección. Los amigos comentaban cómo se complementaban. Samuel, metódico y ambicioso, era un respetado empresario en el área de tecnología. Claire, en cambio, era el alma creativa, una artista visual que prefería vivir al ritmo más tranquilo de la creación, en un estudio instalado en el ático de la casa. Desde el principio, Samuel admiró la forma en que Claire veía el mundo. Tenía la capacidad de encontrar belleza en las cosas más simples, como la luz que entra por la ventana en una mañana de otoño o el movimiento de las hojas de los árboles. Para él, la sencillez con la que ella veía la vida contrastaba con su propia forma de vivir, siempre preocupada por los plazos, las metas y los beneficios. Este equilibrio había sido lo que, en cierto modo, había mantenido fuerte el matrimonio durante tanto tiempo. Samuel sintió que Claire aportaba ligereza a un mundo que, para él, estaba hecho de cifras y contratos. Pero como en toda relación, con el tiempo, la vida cotidiana empezó a cambiar los contornos de esa unión. El brillo que alguna vez existió en pequeñas interacciones se fue desvaneciendo gradualmente.
Para Samuel esto era un reflejo natural de los años, de la rutina. Nunca se detuvo a pensar que tal vez Claire podría sentir lo contrario. A su juicio, todo fue como esperaba, el matrimonio fue sólido, los días siguieron su curso y, al final, hubo una confianza que él creía inquebrantable. Claire, sin embargo, experimentó un tipo diferente de silencio. Para ella, el matrimonio se había convertido en algo diferente. La vida con Samuel, alguna vez llena de color y posibilidades, ahora parecía un boceto inacabado. Al principio ignoró este sentimiento, creyendo que era solo una fase, algo por lo que pasan todas las parejas. Sin embargo, con el paso de los años, esa sensación de vacío creció en su interior, como un peso constante. Recordó lo intensos que habían sido los primeros años, llenos de pasión, risas espontáneas y conversaciones interminables sobre el futuro. Ahora simplemente coexistían y Claire a menudo se encontraba sola en su estudio, pinceles en mano, pero sin ninguna inspiración para crear. Por supuesto, hubo momentos en que todavía compartieron gestos de afecto. Samuel, cuando regresaba de un viaje de trabajo, siempre le traía un pequeño recuerdo a Claire, un libro, un vino especial, una caja de bombones. Y ella, a cambio, intentó recuperar algo de lo que sentía al preparar sus platos favoritos o planificar una noche para dos. Pero estos gestos, aunque bien intencionados, ya no fueron suficientes para llenar el vacío que se extendía entre ellos. Esa noche en particular, Samuel estaba nuevamente haciendo su maleta. Le esperaba otro viaje de negocios. Claire observaba desde lejos, sentada en el sillón junto a la ventana, con una mirada distante. Se movía eficientemente por la habitación, eligiendo trajes y organizando documentos, concentrado en las reuniones que tenía en los próximos días. Para él, estos viajes eran una parte necesaria de su carrera, un sacrificio por el futuro que quería construir. Pero para Claire, estas ausencias se convirtieron en un doloroso recordatorio de la creciente distancia entre ellos. No estaba segura de cuándo empezó a sentirse así, pero estaba claro que algo había cambiado. ¿Volverás el domingo?, preguntó, sin apartar la vista de la ventana. Samuel dejó de doblar una camisa y la miró. Hubo un breve momento de vacilación antes de que él respondiera. Eso depende. Si la reunión del viernes continúa, es posible que no regrese hasta el lunes. Pero os lo advierto, claro. Claire asintió, aunque no esperaba otra respuesta. Se había acostumbrado a estas incertidumbres. Siempre estaba ocupado, siempre involucrado en algún proyecto que requería toda su atención. Cuando se casaron, ella admiró su ambición, vio en Samuel a un hombre decidido, alguien que sabía lo que quería en la vida. Ahora, esa misma cualidad la hacía sentir excluida. Extrañaba las conversaciones largas y sin pretensiones, las noches en las que reíamos juntos sin motivo alguno. Todo parecía muy lejano. Samuel se acercó a ella, notando la expresión perdida en su rostro. Se arrodilló junto al sillón y le tomó la mano, algo que no hacía a menudo. Sé que no es fácil. Pero todo este viaje, todo este esfuerzo, es para nosotros. ¿Lo sabes, no? Claire forzó una sonrisa, pero la tristeza en sus ojos era evidente. Ella quería creer eso, realmente lo creía, pero lo que faltaba entre ellos era algo que el dinero o el éxito no podían arreglar. Ella le apretó la mano, en un gesto de afecto casi automático, y volvió a mirar por la ventana. Samuel la besó en la frente, se levantó y volvió a hacer su maleta, sin darse cuenta de lo que había detrás de esa mirada. Cuando salió por la puerta al día siguiente, Claire se quedó en la sala de estar, observando cómo el auto desaparecía en la distancia. El silencio que siguió pareció más pesado que de costumbre. Se había convertido en una experta en disimular lo que sentía. Para sus amigos y familiares, eran la pareja ideal, siempre educados, siempre sonriendo en público. Pero allí, en ese momento, Claire sintió una punzada de amargura. Las decisiones que había tomado, las promesas que había aceptado sin lugar a dudas, todo parecía vago ahora. El teléfono de Claire sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un viejo amigo que la invitaba a tomar un café. Dudó por un momento, casi negándose, pero decidió que tal vez salir un rato la distraería. Alejarte de casa, de ese ambiente ajetreado, podría ser bueno. Mientras recogía su bolso, echó un último vistazo al reloj que colgaba en la pared de la sala.
Otro fin de semana en el que estaría sola, llenando los espacios vacíos que dejó su matrimonio. Por mucho que intentó evitarlo, Claire sabía que algo estaba a punto de cambiar. Los días transcurrieron lentamente, prolongándose en una rutina silenciosa. Claire se mantuvo ocupada en su estudio, pintando lienzos que ahora parecían llenos de sentimientos reprimidos. Sus pinceles se movían con fuerza, creando paisajes oscuros, llenos de sombras y nubes pesadas. Se perdió en cada detalle, tratando de encontrar algo en los colores que la conectara con el mundo real, pero todo parecía lejano. Lo que alguna vez fue su válvula de escape ahora era solo un intento frustrado de llenar el vacío. Samuel, en cambio, permaneció inmerso en su negocio. Cada viaje, cada encuentro, era también para él un escape, aunque no se diera cuenta. Creía que estaba haciendo lo correcto, que el esfuerzo constante traería resultados, estabilidad para el futuro. Pensó que la distancia que sentía entre él y Claire era solo un subproducto del trabajo. Eventualmente se adaptarían, como siempre lo hacían. Pero Claire, los días que estaba sola, empezó a darse cuenta de algo que había estado intentando ignorar durante mucho tiempo. Las horas que pasaba frente a su celular, revisando mensajes, esperando una señal de Samuel, estaban llenas de un sentimiento de abandono. Había dejado de contar con él para momentos sencillos, conversaciones casuales y apoyo emocional. La verdad era que la mayor parte del tiempo estaba sola. Y esta soledad la consumió. Fue en una de esas tardes vacías que Claire decidió salir de nuevo, para responder a la invitación de un amigo a tomar un café. Al principio el encuentro fue agradable, pero algo empezó a inquietarla. Se sentía fuera de lugar, como si estuviera viviendo una vida que ya no le pertenecía. Las conversaciones de las otras mujeres sobre sus matrimonios, hijos y vida doméstica cotidiana eran superficiales y ella no lograba encajar en esos intercambios. Mientras sus labios formaban sonrisas automáticas, su mente vagaba, perdida en pensamientos que se negaban a disiparse. Al final de esa tarde, al regresar a casa, Claire decidió que ya no podía seguir así. Había una inquietud dentro de ella, una necesidad de algo que no podía nombrar. El teléfono vibró sobre la mesa, era un mensaje de un número que conocía bien. Una respuesta automática apareció en su mente, pero dudó antes de escribirla. Era algo que había aprendido a controlar, una atracción que iba y venía pero que nunca había disminuido por completo. Y esta vez no se contuvo. Días después, Samuel, de regreso de otro viaje, empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Claire. Ella se mostró más distante, más evasiva, pero él lo atribuyó al cansancio. Tal vez fuera solo una fase, pensó, algo que pronto pasaría. Solo necesitaban tiempo. La idea de la traición, hasta entonces, nunca se le había pasado por la cabeza. Después de todo, Claire siempre fue tan honesta y tan dedicada a lo que construyeron juntos. Sin embargo, una tarde, Samuel llegó a casa más temprano de lo habitual. Había cancelado una reunión importante, con la intención de sorprender a Claire, tal vez para revivir el romance que parecía cada vez más escaso entre ellos. Al entrar, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Subió las escaleras hacia el estudio de Claire, donde ella solía pasar las tardes. Al acercarse a la puerta, que estaba entreabierta, oyó voces ahogadas. Se detuvo, sintiendo una ola de nerviosismo recorrer su cuerpo. Lo que escuchó a continuación le heló la sangre. Te extraño, la voz de Claire, suave, pero llena de algo que Samuel no había escuchado en mucho tiempo. No era la forma en que ella le hablaba y definitivamente no era el tipo de conversación que esperaba escuchar. Su corazón se aceleró, cada latido más fuerte que el anterior. Se quedó allí, estático, por unos momentos, el tiempo suficiente para comprender que lo que tanto temía, pero que nunca había considerado real, estaba sucediendo ante sus ojos. Algo dentro de él, sin embargo, se negó a afrontar la situación en ese momento. Sabía que necesitaría más pruebas concretas. Al día siguiente, Samuel empezó a investigar. Hurgó entre mensajes, buscó huellas, señales que ahora estaban ahí, evidentes. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Cada salida nocturna con las chicas, cada salida a una exposición de arte, que Claire había mencionado durante las últimas semanas eran mentiras disfrazadas detrás de una cuidadosa rutina. Ahora todo tenía sentido. Sintió el sabor amargo de la traición invadiendo su boca,
una ira silenciosa creciendo dentro de su pecho. Al final de la semana sus sospechas se confirmaron. Era inevitable. Samuel la confrontó, sin rodeos, durante la cena. Sus ojos, por un breve momento, mostraron sorpresa. No porque él lo hubiera descubierto, sino porque ella no esperaba que él tuviera el coraje de preguntar. Claire siempre creyó que preferiría ignorarlo, que nunca tendría fuerzas para afrontar la verdad. ¿Me estás engañando? Las palabras salieron frías, directas, mientras la miraba. El silencio que siguió fue incluso más ensordecedor que la pregunta. Claire bajó los ojos, incapaz de sostener la mirada de Samuel. Ella no respondió de inmediato, pero no era necesario. Ambos sabían la verdad que pendía entre ellos. Claire, con voz baja y llena de culpa, finalmente murmuró, sí. Y en ese instante, Samuel sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba por completo. El cuerpo de Samuel se sentía pesado, como si cada movimiento fuera una batalla contra la gravedad. Después de la confesión de Claire, el silencio en la casa se había vuelto aún más denso, sofocante. Apenas se hablaban y, cuando lo hacían, era como si caminaran sobre cristales rotos, midiendo cada palabra. Evitó confrontarla directamente, todavía tratando de procesar el impacto de la traición. En su mente, la pregunta que no podía silenciar era, ¿por qué? Por mucho que la confesión lo destruyera, todavía no tenía todas las respuestas. La ira ardía en su pecho, pero estaba mezclada con un sentimiento de fracaso, de impotencia. ¿Cómo no se había dado cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando? ¿Cómo no había notado las señales de que Claire ya no estaba presente hace mucho tiempo? Necesitaba una explicación que fuera más allá de una simple traición. Necesitaba entender cuándo, cómo y, sobre todo, por qué sucedió esto. Esa noche, Samuel se quedó despierto hasta tarde, reviviendo recuerdos que ahora parecían lejanos, tratando de encontrar el momento exacto en que las cosas comenzaron a desmoronarse. Siempre había sido un hombre práctico, centrado en sus objetivos, y creía que el amor se podía mantener a través del esfuerzo, a través de la constancia. Pero, ¿qué pasó cuando el amor ya no fue suficiente? Al día siguiente, decidió que necesitaba confrontarla de una vez por todas. El silencio no lo llevaba a ninguna parte, y si quería tener alguna posibilidad de seguir adelante, necesitaba saber toda la verdad. Cuando Claire entró en la habitación esa tarde, él la estaba esperando. Sentado en el sofá, la observó acercarse con cautela, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. ¿Por qué hiciste eso? La pregunta de Samuel salió como un susurro, pero el dolor en su voz era evidente. Quería entender, pero al mismo tiempo temía lo que pudiera oír. Claire se quedó quieta por un momento, con los ojos fijos en el suelo. Respiró hondo, sabiendo que ese momento llegaría tarde o temprano. Y finalmente decidió hablar. No lo hice por despecho, comenzó, pero Samuel la interrumpió, creciendo la frustración. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a traicionar todos estos años que construimos juntos? ¿No fue suficiente? ¿No fui suficiente? Su voz subió de tono, llena de angustia. Claire lo miró y, por primera vez en semanas, lo miró directamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero había una determinación en ellos que Samuel nunca antes había visto. No se trata de ti, Samuel. Nunca se trató de ti. Dudó por un momento, pero continuó, sabiendo que ahora no podía volver atrás. Intenté durante mucho tiempo hacer que esto funcionara. Me despertaba todos los días y me decía a mí mismo que si seguía adelante, si me esforzaba lo suficiente, todo volvería a ser como antes. Pero ya no puedo hacerlo. Han pasado años desde que, ya no me siento parte de esto. Samuel permaneció en silencio, absorbiendo esas palabras como un golpe directo al pecho. No podía entender. Todo parecía tan estable, tan normal. ¿Cómo esto?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Cómo no sentirte parte de esto? Tenemos una vida juntos. Todo lo que construimos, me sentí atrapado, Samuel. Las palabras de Claire salieron con una mezcla de dolor y alivio, como si finalmente estuviera soltando algo a lo que se había estado aferrando durante mucho tiempo. Me encantaba la idea de lo que éramos, pero no en quienes nos convertimos.
no en quien me convertí. Seguí intentando convencerme de que era solo una fase, que algún día las cosas mejorarían, pero la verdad es que me perdí. Y no sabía de qué otra manera decirte eso. Con cada palabra que salía de la boca de Claire, Samuel sentía que una parte de sí mismo se desmoronaba. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Todos estos años había creído que navegaban juntos, pero ahora se daba cuenta de que ella había abandonado el barco hacía mucho tiempo. ¿Y pensaste que la solución era traicionarme? Samuel negó con la cabeza con incredulidad. ¿Con otro hombre? ¿Era este el camino? Claire se secó las lágrimas que corrían por su rostro. Sabía que no habría perdón por eso. Sabía que, independientemente de sus motivos, había cruzado una línea que no se podía deshacer. Se suponía que no iba a pasar, dijo en voz baja. Me sentía tan perdida. Las cosas se salieron de control y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Pero debes entender que, esto no empezó ahora, Samuel. Llevo mucho tiempo fingiendo ser alguien que no soy. Esa última frase pesó en el aire entre ellos. Samuel permaneció en silencio, absorbiendo el impacto de esas palabras. Siempre había creído que conocía a Claire, que entendía lo que ella necesitaba, pero ahora se daba cuenta de que no le había prestado suficiente atención. Lo que ella estaba diciendo lo impactó profundamente. ¿Cómo podría ignorar las señales? Y entonces, Samuel recordó las palabras que había escuchado unos días antes, cuando ella confesó la traición. Me siento perdido. Esas palabras ahora tenían sentido, pero también trajeron un nuevo tipo de dolor. De alguna manera no había podido ver lo que estaba justo frente a él. El silencio entre los dos se alargó, pesado. Samuel quería seguir haciendo preguntas, quería exigir respuestas más claras, pero no tenía fuerzas. Claire lo miró desde lejos, sin saber qué más decir. Estaban en un punto sin retorno. Esa noche, Samuel durmió en el sofá, incapaz de compartir la misma cama con Claire. La traición no fue solo física, fue la destrucción de todo lo que creía que era verdad. Y, sin embargo, sabía que todavía había algo más, algo que ella no estaba diciendo. La mirada de Claire, incluso en sus momentos más vulnerables, llevaba algo oculto, algo que Samuel no podía alcanzar. Los días que siguieron fueron una mezcla de silencio y tensión, a la espera del inevitable enfrentamiento final. Samuel se preguntaba constantemente si podría perdonarla, si aún quedaba algo que salvar en aquel matrimonio. Pero a medida que pasaban las horas, quedó claro que el abismo entre ellos era mayor de lo que imaginaba. Una semana después de la confesión de Claire, Samuel decidió que no podía esperar más. Él la confrontaría de nuevo, le exigiría que lo dijera todo. No solo la traición, sino todo lo que estaba ocultando. Sabía, en el fondo, que Claire todavía ocultaba algo, un secreto que pesaba más que la traición. Cuando Claire llegó a casa esa noche, encontró a Samuel sentado en la mesa de la cocina, mirando al vacío. Supo, de inmediato, que no podía evitar la conversación que se avecinaba. Claire, comenzó Samuel, sin levantar la vista, necesito que seas honesto conmigo. Una vez para siempre. Ella permaneció en silencio, pero se acercó y se sentó frente a él. Sabía que ese momento llegaría y había pasado los últimos días preparándome para ello. Sin embargo, ahora que estaba allí, cara a cara con Samuel, las palabras parecían más difíciles de decir. Ya te he sido sincera, Samuel, murmuró, tratando de mantener la calma. No, no lo estabas. Finalmente la miró a los ojos, y había un profundo dolor en su mirada, mezclado con determinación. Sé que no me contaste todo. Estás ocultando algo. Algo que no quieres que descubra. Puedo sentir. Claire miró hacia otro lado, incapaz de sostener esa confrontación directa. Las palabras estaban atascadas en su garganta, demasiado pesadas para pronunciarlas. Pero al mismo tiempo sabía que ya no podía huir más. No después de todo lo que ya había sucedido. ¿Hace cuánto que no me amas? La pregunta de Samuel salió como un puñetazo en el estómago, directa, contundente. Claire sintió que su cuerpo se encogía. Se había preparado para hablar, pero esa pregunta la desarmó por completo. No era que ya no lo amaba. Quizás fue algo incluso más profundo que eso.
Respiró hondo y finalmente dijo, han pasado años, Samuel. Llevo años alejándome, desconectándome de los dos. Lo intenté, te juro que lo intenté, pero me siento atrapado en una vida que no es la mía. Ya no soy la mujer que conocías. Samuel sintió que su cuerpo se congelaba. Esa revelación, aún más dolorosa que la propia traición, lo devastó. Siempre creyó que el amor, por desgastado que estuviera, todavía existía. Pero ahora se dio cuenta de que Claire había renunciado a todo hacía mucho tiempo. Simplemente no tuvo el coraje de admitirlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, con la voz entrecortada. ¿Por qué dejaste que las cosas llegaran a este punto? Claire, con lágrimas en los ojos, finalmente admitió lo que había reprimido durante tanto tiempo, porque tenía miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo de hacerte daño. Y, sobre todo, miedo de admitirme a mí mismo que hace mucho que no soy feliz. Fingí porque pensé que era lo correcto. Pero ahora ya no puedo más. Samuel sintió que un inmenso vacío se abría en su interior. La mujer que amaba, con quien construyó una vida, ya no era la misma. Y, peor aún, se dio cuenta de que, todo este tiempo, había estado luchando por algo que ya estaba perdido. El peso de la revelación se cernía sobre ambos, denso e inmutable, como una tormenta a punto de estallar. Samuel permaneció sentado a la mesa, las palabras de Claire todavía resonaban en su mente. Ella ya no era la mujer que había conocido, la mujer con la que construyó una vida y compartía planes hacía tiempo que estaba perdida y él, de alguna manera, se había negado a verla. Había luchado contra lo que ya estaba muerto. La verdad, desnuda y cruda, lo confrontó. Claire había fingido durante años, enterrando sus verdaderas emociones, atrapada en un matrimonio que ya no reconocía como suyo. La traición no había comenzado con otro hombre, sino con ella misma, con sus propias decisiones y vacilaciones. La idea pesaba sobre Samuel como una hoja afilada que cortaba lentamente, revelando una realidad que había evitado durante demasiado tiempo. Claire, ahora sentada frente a él, parecía pequeña y vulnerable. Ella había confesado todo y, aún así, él todavía sentía que faltaba algo. No era solo la confesión de su infelicidad o traición lo que lo atormentaba. Había algo más profundo, algo que necesitaba entender antes de tomar cualquier decisión. Y ese algo involucraba lo que aún estaba oculto entre ellos. Todavía estás escondiendo algo. Samuel rompió el silencio, su voz seria y cansada. Claire cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir fuerzas para continuar. Ella sabía que él tenía razón. Incluso después de toda la confesión, el secreto que guardaba seguía intacto. Y ahora, más que nunca, sabía que necesitaba revelarlo. No es fácil para mí admitir esto, pero tienes razón. Comenzó Claire, su voz baja y vacilante. Todos estos años fui infeliz, pero fingí estar bien. Ni para ti ni para nosotros. Fingí porque tenía miedo de afrontar la verdad, de afrontar lo que realmente sentía. Me dejé llevar por el peso de las expectativas, por el miedo a lo que pensaría la gente si decía que ya no podía más. Samuel la observó atentamente. Había algo en la forma en que Claire hablaba, en la forma en que evitaba sus miradas, que lo inquietaba. Estaba a punto de revelar algo mucho más profundo de lo que él podría haber imaginado. Me equivoqué, continuó Claire, ahora con la mirada fija en sus manos, que estaban apoyadas sobre la mesa. Me engañé durante tanto tiempo que comencé a creer la mentira que me inventé. Estaba desesperada por encontrar una manera de escapar de todo. Pero lo que hice no fue solo traicionarte, Samuel. Me traicioné a mí mismo. Sus palabras cortaron el aire y Samuel sintió una opresión en el pecho. Ella estaba llegando a lo que él tanto temía, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba escucharlo. Busqué consuelo en otra persona, sí, confesó Claire. Pero lo que más me duele es darme cuenta de que, incluso antes, ya me había rendido con nosotros. Y solo seguí porque tenía miedo de destruirte, de destruir esta vida que construimos. Pero sobre todo porque no sabía cómo decir eso. Me perdí, Samuel. Me perdí por completo. El silencio que siguió fue penetrante. Samuel no supo qué decir. No sabía cómo responder ante una confesión tan honesta y dolorosa.
Y, en el fondo, una parte de él ya sabía que no había nada más que decir. El dilema moral al que se enfrentaba ahora no se trataba solo de perdonar a Claire o no. Se trataba de afrontar el hecho de que ambos se habían perdido y tal vez nunca se encontraron realmente. Se levantó lentamente, sin mirarla, y se acercó a la ventana. El mundo exterior seguía igual, indiferente al caos que dominaba su vida en ese momento. Pero por dentro todo era diferente. El amor que alguna vez pensó que era sólido, inquebrantable, ahora se desmoronó, dejando solo dolor e incertidumbre. ¿Qué quieres de mí, Claire? Preguntó Samuel, finalmente, sin volverse hacia ella. ¿Qué esperas que haga después de todo esto? Claire, todavía sentada a la mesa, no respondió de inmediato. Sabía que no había una respuesta sencilla a su pregunta. No tenía forma de pedir perdón por algo tan profundo, por una traición que iba más allá de lo físico, más allá de la carne. Ella lo había traicionado emocionalmente y se traicionó a sí misma en el proceso. Ahora se encontraba frente a un abismo, sin saber si podía o debía ser rescatada. No espero que me perdones, Samuel. Su voz era baja, pero firme. Sé que lo que hice no está justificado. Solo, quería que supieras la verdad. Que, de alguna manera, entiendas que nunca quise hacerte daño. Pero la verdad es que ya estaba destrozado mucho antes de eso. Samuel permaneció en silencio, con la mirada todavía fija en el horizonte. Sintió como si todo a su alrededor se estuviera desmoronando y, al mismo tiempo, una parte de él sabía que tenía que suceder. Tal vez su amor estuvo condenado desde el principio, o tal vez simplemente no sabían cómo lidiar con las complejidades de la vida juntos. ¿Estás dispuesto a afrontar las consecuencias de lo que hiciste? Preguntó Samuel, su voz ahora fría, casi impersonal. Claire, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, asintió. Sabía que ya no había escapatoria. Lo que Samuel decidiera a partir de ese momento, ella tendría que aceptarlo. Samuel se alejó de la ventana y se volvió hacia ella. Durante un largo momento, se miraron fijamente en un silencio pesado, lleno de dolor y arrepentimiento. Y, en ese momento, Samuel supo que no había una solución fácil para lo que estaban viviendo. No había vuelta atrás. Agarró las llaves de la mesa y, sin decir nada más, salió por la puerta principal, dejando a Claire sola con sus lágrimas y su culpa. Ahora bien, el camino que ambos seguirían dependería de las decisiones que tomaran a partir de ahí. Los días que siguieron fueron un silencio casi ensordecedor. Samuel no regresó a casa esa noche ni las noches siguientes. Claire pasó su tiempo en una espera agonizante, sin saber cuál sería el próximo movimiento de Samuel, pero en el fondo sabía que él no volvería. Ese matrimonio había llegado a su fin, no solo por la traición, sino por la verdad revelada. Ambos llevaban mucho tiempo rotos, simplemente se negaban a admitirlo. Deambuló por las habitaciones de la casa, tratando de encontrar algún vestigio de quien alguna vez fue. El estudio, donde pintaba con pasión, ahora le parecía un lugar extraño, el recuerdo de una vida que ya no le pertenecía. Claire, que siempre había encontrado su identidad en el arte, se sentía vacía ante sus lienzos. La culpa y el arrepentimiento la consumieron de una manera que nunca imaginó posible. La verdad era que al tratar de escapar de la prisión en la que se había convertido su matrimonio, había construido una prisión nueva, mucho más oscura, de la que tal vez nunca escaparía. Una tarde fría, Claire recibió un sobre dejado en la puerta de su casa. Mi corazón se aceleró cuando vi el nombre de Samuel en el remitente. Le temblaron las manos al abrirlo, sabiendo que este trozo de papel traería el fin oficial de todo. Era la petición de divorcio, firmada y ya en trámite. No había vuelta atrás. Ya no existía él, nosotros. Solo dos extraños que alguna vez compartieron sueños y promesas. La sensación de finalidad la golpeó como un puñetazo y se desplomó en el suelo, sintiendo la gravedad de todo por primera vez de forma concreta. Mientras tanto, Samuel se había mudado temporalmente a un pequeño apartamento. No tenía planes, ni un camino definido a seguir. Simplemente sabía que ya no podía quedarse en la casa que solía ser de ellos. Cada rincón de esa casa ahora le recordaba cómo había fracasado, cómo había permitido que las cosas llegaran al punto en el que estaban. No se sentía enojado con Claire como pensaba. Lo que más lo atormentaba era la sensación de vacío,
la sensación de que, por mucho que lo hubiera intentado, no era suficiente para mantenerlos unidos. Lo que lo carcomía era la comprensión de que el amor, ese amor que él creía inquebrantable, se había hecho añicos sin que él pudiera hacer nada. En las semanas siguientes, Samuel decidió que la única forma de seguir adelante era sumergirse en el trabajo. Comenzó a aceptar más viajes, más compromisos y la distancia emocional que alguna vez fue un escape ahora se convirtió en una solución práctica. Pero por dentro sabía que simplemente estaba alejando el dolor, posponiendo la inevitable confrontación consigo mismo. Durante largas noches en habitaciones de hotel, solo, revivió cada detalle de los últimos meses, tratando de comprender en qué momento exacto se habían perdido. Quizás, pensó, nunca hubo un punto exacto. Quizás fue una deconstrucción lenta, imperceptible pero mortal. Claire, a su vez, empezó a asistir a sesiones de terapia. Sabía que no podría cargar sola con el peso de ese error para siempre. Las sesiones la hicieron afrontar sus elecciones con brutal honestidad. Ya no podía esconderse detrás de la idea de que la traición había sido solo un desliz. No se trataba del otro hombre ni de Samuel. Se trataba de ella, de sus propios defectos, de sus propias debilidades. Y ese era el mayor dilema al que se enfrentaba ahora, cómo perdonarse a sí mismo, cómo reconstruir su identidad cuando todo lo que conocía estaba en ruinas. El tiempo pasó lentamente, arrastrándose en un ciclo de días grises, hasta que, un día, Claire decidió vender la casa. Esa casa, que alguna vez fue un símbolo de un futuro prometedor, ahora era solo un recordatorio constante del fracaso. Ya era hora de dejarlo atrás. Dejó los muebles, los souvenirs, los cuadros sin terminar. Puso todo a la venta y se mudó a un pequeño apartamento. No era grande ni lujoso, pero allí sentía que podía empezar a reconstruirse, sin que la sombra de su antigua vida se cerniera sobre ella. Samuel, al recibir la noticia de la venta, no sintió nada. Ya estaba emocionalmente alejado de esa casa, de esa vida. Ahora, cada uno seguiría su propio camino, cargando con las cicatrices de lo que alguna vez fue su matrimonio. En los meses siguientes, sus vidas se volvieron paralelas, como dos ríos que fluyen uno al lado del otro pero nunca se encuentran. Claire continuó pintando, pero con un enfoque diferente, más introspectivo, mientras Samuel poco a poco empezó a permitir que el dolor se convirtiera en aceptación. Se dio cuenta de que, aunque su matrimonio había fracasado, no podía cargar solo con la culpa. Ambos habían cometido errores, ambos habían perdido el rumbo. El tiempo pasó, como siempre. No hubo grandes reencuentros ni reconciliaciones dramáticas. Samuel y Claire continuaron con sus vidas, curándose lenta pero constantemente. No hubo más palabras entre ellos, pero en el fondo ambos sabían que el final era necesario. Y así, el amor que una vez los unió se convirtió en un recuerdo, un recordatorio de algo que pudo haber sido, pero que nunca fue del todo. Si llegaste al final de esta historia, comenta lo que pensaste. Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Te recordamos que el canal no admite ningún tipo de traición y creemos en la importancia del respeto y la honestidad en todas las relaciones.